Muy buenas tardes. Señalar que se acaba de aprobar la ley corta de la PGU en el Senado, con una votación además unánime que agradecemos como gobierno, porque entendemos que esta ley precisamente a lo que viene es a generar la posibilidad de que 70.000 personas mayores más se incorporen a la pensión garantizada universal. Queremos recordar que el aumento de la cobertura del 60 al 90% de la PGU partió en el mes de agosto del año 2022, desarrollando el Instituto de Previsión Social distintas gestiones para poder llegar a las y los beneficiarios. Sin embargo, se instalaba entre varias personas una sensación de injusticia porque no entendían por qué no calificaban si cuando se sentían que no eran parte del 10% más rico de la población. La ley ha tenido una mejoría importante que va a permitir que ingresen 70.000 personas más, de las cuales queremos señalar que 24.000 de ellas ya habían presentado su solicitud, habían sido rechazadas con motivo de la ley vigente con anterioridad y van a ser recalificadas de oficio sin tener que presentar nuevamente solicitud por parte del Instituto de Previsión Social a fin de que puedan empezar a recibir este beneficio. ¿Cuál era la dificultad que se había presentado con este universo en particular que le impedía acceder y qué es lo que modifica finalmente la ley para que ellos accedan a este beneficio? ¿Desde cuándo comienza a regir? La focalización de la PGU que se estableció en el proyecto de ley primitivo que se legisló en enero del año 2022 estableció que se debía excluir al 10% de las personas de mayores recursos de entre los 65 años o más, de las personas mayores de 65 años. Usualmente, dentro de nuestro pilar solidario y que después se transformó en PGU, lo que se hacía era excluir a una parte de la población en relación al número total de chilenos y chilenas. Y en este caso, lo que ha hecho la ley corta, por tanto, es señalar, la PGU sigue siendo para el 90% de la población, pero el 10% que se excluye no es de los mayores de 65 años, sino que es el 10% más rico de toda la población. Con esto se va avanzando en un piso de protección social para que fortalezcamos las pensiones junto con el 10% de la capitalización individual y con el seguro social que se va a crear con el 6% en el proyecto de reforma previsional. ¿Su promulgación tiene vigencia de forma inmediata para quienes ya habían postulado y estaban en esta etapa de evaluación y qué ocurrirá con el resto? Hay 24.000 personas, como señalaba, que ya postularon, van a ser recalificadas dentro del próximo mes para verificar, cierto, nuevamente los requisitos y poder entregarles el acceso a la PGU, que es lo que corresponde, notificarlo además administrativamente, pero hay en total 45.000 personas más, porque en total son cerca de 70.000 potenciales beneficiarios que vamos a salir a buscar con el programa PGU en tu barrio a través del Instituto de Previsión Social. Sí, son dos conversaciones distintas, los potenciales beneficiarios en los cuales aumentan esta ley corta de la PGU son, como señalaba, 70.000 personas aproximadamente. El Consejo Consultivo Previsional realizó algunas sugerencias que tenemos a bien considerar respecto de la metodología de cálculo del universo total de posibles beneficiarios de la PGU. En ese contexto queremos señalar que como Gobierno, y el Ministro de Hacienda podrá precisarlo con mayor razón, en la Dirección de Presupuesto utiliza la misma metodología que se ha utilizado durante distintos años a fin de mantener la trazabilidad de las políticas públicas, pero con toda la voluntad y entendiendo el rol asesor del Consejo Consultivo, vamos a constituir una mesa de trabajo con ellos a fin también de poder acoger sus sugerencias que son para mejorar las políticas públicas. Bueno, como sabemos, el proyecto de reforma de pensiones que envió el presidente a este Congreso Nacional lleva 3 meses de tramitación. Como Gobierno hemos ido dando cumplimiento a cada uno de los hitos legislativos que las y los diputados nos han requerido en torno a la presentación de los informes que acompañan y respaldan el proyecto de ley, así como también ellos han convocado un cúmulo de expertos y expertas que han venido a dar su opinión, proponiéndose, cierto, la votación en general este 25 de enero, es decir, la próxima semana,
de la idea de legislar, lo cual constituye una señal clara de que como país y como parlamentarios, tanto del oficialismo como de oposición, tenemos la disposición para hacernos cargo de esta deuda pendiente que lleva 8 años sin resolverse, que es la modificación al sistema de pensiones. Esperamos que la Comisión pueda cumplir con el calendario que se propuso a sí misma y nosotros como Ejecutivo estamos atentos también a poder resolver cualquier requerimiento que vaya surgiendo para posibilitar dicha votación, que creemos es muy importante como una señal clara a la ciudadanía de cómo logramos ponernos de acuerdo para avanzar en una reforma tan estructural. Permiso, ministro. De la pensión garantizada universal en términos de recursos, ¿qué significa para el Estado y cómo se financia finalmente para poder dar cobertura inmediata a esta crisis? Sí, el proyecto que se acaba de aprobar, como bien señalaba la ministra, tiene por objeto incorporar a 70.000 adultos mayores como beneficiarios de la PGU. Eso tiene un costo fiscal del orden de los 170 millones de dólares anuales. Y está financiado básicamente con recursos del presupuesto. Hay que recordar además que este fue un tema que se discutió durante la discusión del presupuesto para el 2023 y fue incluido en el protocolo con el cual se despachó ese proyecto de ley. Así que, por lo tanto, en términos de su costo fiscal, fue contemplado en su oportunidad y además creo que es importante anotar que con esto cumplimos uno más de los compromisos que se asumieron durante la tramitación del presupuesto y quedaron registrados en ese protocolo. Quiero aprovechar de comentar dos cosas, también en el ámbito legislativo. Hoy día, junto con aprobarse la PGU, también se aprobó las modificaciones al MEPCO, en tercer trámite constitucional, así que también está en condiciones de ser ley y de comenzar a operar. Con eso también cumplimos con un compromiso que en su momento se estableció con los gremios del transporte y que al momento de legislar hicimos extensivo también a no solamente al petróleo diésel, sino que además a los otros combustibles en cuanto al cambio de la periodicidad semanal a la periodicidad de cada 3 semanas en el ajuste de precios. Y el otro tema importante en el ámbito legislativo económico es que hoy se avanzó significativamente en la discusión del proyecto de reforma tributaria. Hoy se aprobaron todas las normas relacionadas con incentivo a la inversión en investigación y desarrollo y el fondo de créditos tributarios para estímulo a la inversión. Y con esto solamente quedan 3 temas por tratar en la Comisión de Hacienda. Estos son los de los ajustes a los beneficios del DFL2, el impuesto patrimonial y las normas de beneficiarios finales de las empresas. Ese conjunto de normas van a ser discutidas por la Comisión en una sesión que está convocada para el lunes y que está convocada hasta total despacho del proyecto de ley. Por lo tanto, en la medida que se cumpla con eso, el lunes vamos a tener finalmente despachado de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y en condiciones de discutirse en la sala el proyecto de reforma tributaria, que junto con la reforma previsional, son 2 de los proyectos más importantes para el Gobierno. En este caso, este es un proyecto que no lleva 3 meses, lleva 6 meses de tramitación en la Cámara de Diputados, pero estamos muy entusiasmados con el hecho de ver ya que nos vamos acercando a cumplir un hito bien importante en su tramitación. Sí, ese proyecto lo que establece es este cambio en la periodicidad de los ajustes de precios. Hemos demostrado y hemos dado muchos ejemplos en la comisión en el sentido de que
¿cierto? A medida que se van acumulando variaciones de precios internacionales y variaciones de precios de internación, los ajustes se van produciendo igual. La diferencia es que en lugar de producirse semanalmente y por magnitudes menores, se van a producir cada 3 semanas y por magnitudes mayores de ajuste en cada oportunidad, si es que hay una baja sistemática de los precios de importación. Lo mismo, ¿cierto?, ocurriría a la inversa, y lo principal que hace este proyecto es que, este proyecto ya aprobado para convertirse en ley, es que para fluctuaciones en el corto plazo, a la alza y a la baja, tiende a generar precios mucho más estables en el tiempo. Queríamos aprovechar de consultarle también a propósito de lo que ha sido la resolución en torno al proyecto Dominga. Hay sectores que apuntan de que se pierde una importante inversión, generación de recursos para el Estado. En cierta medida, ¿cuál es la evaluación que se hace en general respecto a lo que significan este tipo de iniciativas? ¿Cuáles son las vías que son de alguna forma sustentables para así generar los objetivos que se ha planteado el Ejecutivo en términos de recaudación y generación de empleo? Sí, bueno, el rechazo de un proyecto de inversión importante sin duda no es un motivo para celebrar, ¿cierto? Lo que uno quisiera es que los proyectos de inversión salieran adelante con pleno cumplimiento de las exigencias medioambientales. En este caso, desgraciadamente, eso no fue posible y así lo resolvió el Comité de Ministros. El Comité de Ministros resolvió por unanimidad acoger las reclamaciones, las 12 reclamaciones que se habían presentado, actuó en consonancia con lo que fue la recomendación del Servicio de Evaluación Ambiental y al mismo tiempo se concentró, ¿cierto? Entre esas 12 reclamaciones, las más importantes tenían que ver con la protección de especies ligados en el contexto del componente portuario de este proyecto de inversión. Por supuesto, no escapa que años atrás, ¿cierto?, tuvimos una situación similar respecto del proyecto Dominga. En aquella oportunidad, ¿cierto?, se reclamó respecto de la premura con la que se había convocado al Comité de Ministros, se llamó la atención sobre el contraste entre las recomendaciones del CEA y la votación del Comité de Ministros. En esta oportunidad tenemos una situación bastante distinta. En este caso ha habido ¿cierto?, un acuerdo unánime en el Comité de Ministros y además alineado con las recomendaciones del CEA. Así que en términos de la institucionalidad, que es la responsable de resguardar la compatibilidad entre las inversiones y las normas medioambientales, se ha cumplido con todas las normas del caso. Ahora, por supuesto, esperamos que, así como en esta oportunidad se ha rechazado un proyecto de inversión, estamos seguros que vamos a ver en el futuro aprobación de proyectos de inversión importantes con pleno cumplimiento de las normas ambientales. Hemos tenido en materia de reducción de jornada laboral en el Senado, nos queda estimativamente solo una sesión que se realizaría la próxima semana para despachar el proyecto de ley de vuelta a la Cámara y esperamos dentro del mes de marzo poder tener la jornada de 40 horas laborales convertida en ley. En particular, el día de hoy se aprobó la reducción de la jornada laboral de los trabajadores de la minería, que viene precedida por un acuerdo bipartito entre el Consejo Minero y la Confederación de Trabajadores de la Minería, CONFEMIN. En segundo lugar, respecto de la gente de mar, los trabajadores embarcados, a fin de resguardar también el cumplimiento de las 40 horas, asimismo de los trabajadores de aeronaves embarcados también en aire y en particular de las trabajadoras de casa particular, tanto puertas afuera como puertas adentro. Y respecto de las trabajadoras de casa particular, puertas adentro, quisiera señalar que la reducción de la jornada laboral se va a expresar en 2 días de descanso adicionales al mes, debido a la imposibilidad material o la dificultad que les va a asistir para poder efectivamente tener un descanso intrahogar del empleador. Van a tener 2 días adicionales de descanso al mes. Esto es muy importante porque en nuestro país
país, las trabajadoras de casa particular han sido durante largos años consideradas trabajadoras de segunda categoría, hasta hace muy poco con normas de salario mínimo distintas del resto de los trabajadores, hasta hace muy poco sin acceso al seguro de cesantía, y hoy también les alcanza el beneficio de la reducción de la jornada laboral. Así que esperamos en una semana poder despachar desde el Senado este proyecto de ley para que, volviendo a la Cámara, podamos prontamente tener reducción de jornada laboral a 40 horas para todos los trabajadores y trabajadoras del sector privado. Sí, esperamos que en marzo esté promulgada la ley, principalmente teniendo en consideración que el proyecto ha venido precedido de un diálogo tripartito importante, donde los empleadores y trabajadores se han puesto de acuerdo en muchas materias en conjunto con el Gobierno, con el apoyo además de todas las mesas técnicas por sector productivo, pero además con un buen trabajo legislativo entre oposición y oficialismo que nos ha permitido hasta el minuto poder arribar a un acuerdo. Esperamos, por cierto, cómo se desenvuelve la última sesión, en la cual no tenemos acuerdo, pero esperamos trabajar para poder materializarlo de la mejor forma posible, con dos objetivos puestos a la vista. Primero, que el proyecto de reducción de jornada es efectivamente para reducir jornada y no aumentarla por vía de flexibilidad, y en segundo lugar, porque todos los derechos laborales tienen que ser debidamente protegidos en una relación que es asimétrica. Así que, cumpliéndose esos dos pilares, no vamos a tener problema en llegar nuevamente a un buen acuerdo para volver a la Cámara y despacharlo lo más rápidamente posible. Con respecto a la reforma de pensiones, ¿han habido algunas críticas por la tasa de reemplazo? No sé si el subsecretario quisiera también participar. ¿Le parece? Gracias, ministra. De nada. En la sesión de ayer se presentaron las estimaciones de tasas de reemplazo, que dieron tasas de reemplazo muy relevantes, tanto para los actuales pensionados como para el futuro, tasas de reemplazo del orden del 71%, y son tasas de reemplazo muy satisfactorias que ponen el foco en el aumento de las pensiones, que es el propósito del gobierno. Se nos pidió el tema de las tasas de reemplazo, lo presentamos, fue uno de los hitos que ya lo señaló la ministra, lo presentó el ministro de Hacienda, y bueno, ahí está la información, están todos los antecedentes disponibles. Nosotros presentamos los antecedentes que se nos pidieron oportunamente, cuáles eran las tasas de reemplazo de la reforma, y eso fue lo que hicimos. Y la reforma contempla 6 puntos a un pilar de ahorro colectivo, a un pilar del seguro social. Gracias. Perdón, nos complementamos porque somos parte de un equipo de trabajo. Señalar al respecto que los parlamentarios del Chile Vamos no nos han hecho propuestas en torno a una distribución distinta del seguro social. Nosotros como gobierno consideramos que no podemos seguir haciendo lo mismo de los últimos 40 años si queremos resultados distintos. Y la propuesta que le hemos hecho al país considera, por un lado, las tasas de reemplazo que ayer se presentaron, donde el subsecretario de Previsión Social recién señalaba que están del orden del 71%, pero se ha generado una polémica principalmente por las personas de más bajos ingresos, porque ahí sus tasas de reemplazo serían más altas. Hay que señalar que en Chile la desigualdad es persistente, así como también el per cápita es menor a los países OCDE. Por eso, para las personas de menores ingresos es muy importante tener tasas de reemplazo más altas, porque destinan todo el ingreso a la sobrevivencia. Ahora, nosotros estamos disponibles para conversar con la oposición, sabemos que se requiere, ¿cierto?, llegar a un buen acuerdo que sume mayorías, pero con los resultados que muestren un aumento material en materia de pensiones, aumentando las pensiones como lo propone el Seguro Social, con otras fórmulas que la oposición pueda hacernos llegar, seguramente estaremos también disponibles para dialogar. Esas propuestas hasta el minuto no han llegado. Gracias.